Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Definitiva, mira, yo creo que la respuesta más sincera es que no lo sabemos. No sabemos cuál sea la razón por la que hay manuscritos que sí contienen la coma joánica y hay otros manuscritos que no contienen la coma joánica. A ciencia cierta, no lo sabemos. Ahora, sí hay algo de contexto. Y recuerden que la iglesia estuvo inundada. La iglesia católica estuvo inundada de herejes. ¿Puede sacar y se puede eso? Claro que se puede, nada más hay que leer la historia, ¿no? Y recuerden que también vivimos en un tiempo en el que quizás son diferentes, los herejes ya no son arrianos, pero la verdad es que la iglesia está batallando mucho al interior. Bueno, me regreso a los arrianos. En el tiempo del arrianismo, la iglesia se dice que dos terceras partes de los obispos estaban influenciados con ideas arrianas, unos más, unos menos. Entonces, para que se den cuenta, de hecho, creo que fue San Jerónimo cuando él estaba hablando de San Atanasio, y creo que fue San Jerónimo que dijo que el mundo se despertó y se dio cuenta que era arriano, no el mundo católico, ¿no? El mundo cristiano abrió los ojos y ya caray, ¿qué pasó, no? Estamos llenos de arrianismo por todas partes, gran parte de nuestros obispos están influenciados por el arrianismo. Bueno, durante ese tiempo hay quienes creen que obispos arrianos habrían sacado de la primera de Juan estas palabras. La falta de memoria histórica hace que algunos mientan de manera descarada con relación a ciertos sucesos, por lo que veamos qué pasó con la llamada coma juanina en esta serie de 4 vídeos. El apóstol Juan dijo, según la Biblia, porque hay 3 que dan testimonio, el espíritu y el agua y la sangre, y los 3 están de acuerdo. Sin embargo, parte del mundo trinitario dice que Juan dijo, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Como se ve, la diferencia es abismal, y desde luego alguien está falsificando la Biblia, o bien porque quitaron palabras porque las añadieron. Y el que miente desde luego es alguien que necesita falsificar su historia, importándole poco o nada que Dios los juzgará por lo que hicieron. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el falsificador? ¿Quién es el que quita y pone textos a su antojo? Las personas prefieren vivir con una mentira que saber la verdad, especialmente si la verdad es dolorosa o difícil de aceptar, y prefieren ponerse un velo que les impida ver la realidad. Esto puede deberse a varias razones, como por ejemplo descubrir que te han estado engañando y empezar a cuestionarte qué es verdad o qué es mentira con relación a lo que te enseñaron como una verdad absoluta. Con relación a la coma juanina y a la interpolación que sufrió este pasaje, con el paso del tiempo para dar apoyo de manera fraudulenta a la Trinidad. Este texto que incluso un papa de Roma, como veremos, obligó a aceptar sí o sí, aunque después el mundo católico prácticamente lo rechazó. Incluso han sido capaces de decir que el arrianismo en el siglo IV lo quitó de la Biblia. Es gracioso que eruditos protestantes luchasen contra esta falsificación en el siglo XVII, para que en tiempos modernos el catolicismo prácticamente lo haya rechazado y los protestantes ahora lo hayan aceptado. ¿Pero realmente es lo que pasó? ¿O simplemente fue una corrupción del mundo trinitario para dar validez a algo que no enseña la Biblia? Repasemos la historia sobre este pasaje, pues la historia demostrará quién es el mentiroso y quién es capaz de manipular la propia Biblia. En primer lugar, en este texto no aparece ningún papiro del siglo II como el papiro P52, ni ninguna traducción del segundo siglo como el copto saídico, ningún padre apostólico como Policarpo de Esmirna, Papias, Clemente de Roma lo usaron jamás, ni ningún padre apologista como Irineo, Teófilo de Antioquía o Justino Mártir. En el siglo III, escritores como Orígenes de Alejandría lo omitieron porque no lo conocían. Estas palabras no aparecen en el Códice Sinaítico del siglo IV, ni en el Alejandrino del V, o en el manuscrito Vaticano 1209 del siglo IV, o la Vulgata Latina original, la versión siríaca filoseniana arclense, ni en la Palestina siríaca. Incluso hay un escrito del siglo III conocido como la obra Rebaptismate, que abordó la controversia sobre el bautismo administrado por los herejes. Se relaciona con la disputa entre el obispo de Roma y Cipriano de Cartago sobre la validez de este tipo de bautismo. Este escrito cita el texto y dice lo siguiente: porque Juan, enseñándonos, dice en su epístola, este es el que vino por agua y sangre, a un Jesucristo, no solo por agua, sino por agua y sangre. Y es el Espíritu el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Porque hay 3 que dan testimonio, el espíritu y el agua y la sangre, y estos 3 convienen en uno.
Con esta referencia es suficiente, y más para el catolicismo romano, pues tenemos a un supuesto papa de Roma y a un personaje muy conocido de mediados del siglo III, citando el texto, y en ningún momento citan del texto espurio que terminarían introduciendo en la Biblia. Pero veamos toda la historia para ver cómo el trinitarismo católico ha falsificado incluso la Biblia, y cómo la Iglesia católica es culpable de falsificar la Escritura. La coma juanina, como se le llama generalmente a esta adición espuria, apareció por primera vez en las obras de Prisciliano, al que llamaban Basilidiano, caudillo de una secta de España cerca del fin del siglo IV. Durante el siglo V se incluyó en una confesión de fe presentada a Homerico, rey de los vándalos, y se citan las obras latinas de Vigilio de Tapso en diversas formas. En resumen, como veremos, la historia de la corrupción es esta. Primero, algunos latinos interpretaron el espíritu, el agua y la sangre como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a fin de probar que son uno. Entonces Jerónimo, para finales del siglo IV, con el mismo fin, insertó la Trinidad con esas palabras expresas en su versión vulgata latina. Después de él, unos 64 años luego de su muerte, los africanos comenzaron a justificarla contra los vándalos. Luego los latinos la anotaron en los márgenes de sus libros, y desde allí empezó a meterse en el texto por medio de la transcripción, y eso principalmente en el siglo XII y en los siglos siguientes, cuando fue revivida por los escolásticos. Y cuando llegó la imprenta, saltó al latín, al griego impreso, aun en contra de la autoridad de todos los manuscritos griegos y de las versiones antiguas, por las prensas venecianas, que un poco después la adentraron en Grecia. Los argumentos trinitarios a favor de la parte espuria del texto son que, según dicen, Tertuliano, Cipriano o Atanasio lo citaron, pero vamos a ver que no es cierto. Cipriano en el siglo III dijo: el Señor dijo, yo y el Padre uno somos, y de nuevo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está escrito, y estos tres son uno. Por lo que empieza a generarse una especie de ilusión que no pasa de ser una interpolación en la mente del trinitario, pues al decir eso, piensan en la parte espuria del texto de 1 de Juan 5:7. Sin embargo, ya vimos el tratado del propio Cipriano, donde citan este texto y no ponen la parte espuria. Cuando Cipriano dijo eso, se refería a algo que él mismo dijo en otro de sus escritos. Sí, dice él, alguien fuera bautizado por los herejes, sería hecho templo de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿de qué Dios? ¿Del Espíritu Santo? Ya que tres son uno. ¿Cómo puede el Espíritu Santo estar en paz con el que es un enemigo del Padre o del Hijo? Como veremos, este texto se empezó a explicar así por algunos cristianos. De hecho, en el siglo VI un obispo explicó las palabras de Cipriano de Cartago. Se llamaba Facundo, un obispo africano que dijo que Cipriano lo interpretó así, representando al agua, el espíritu y la sangre como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y afirmando entonces que Juan dijo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Facundo, en el principio de su libro al emperador Justiniano, en defensa de los 3 capítulos del Concilio de Calcedonia, primero recita el texto a la manera de Cipriano, pero más claramente en estas palabras. Para el apóstol Juan, en su epístola, se dice del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres son uno. El Espíritu significa Padre, el agua el Espíritu Santo y la sangre, de hecho, el Hijo. Y poco después, él confirma así esta interpretación por la autoridad de Cipriano diciendo, o quizás, sin forzar las palabras que dicen, tres son los que testifican en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres son uno. Él no entendería la Trinidad, y se apoya en su respuesta por las palabras establecidas por el apóstol Juan. Son estos tres los que testifican en la tierra, de los que se dice que son uno. ¿Pueden ser estos el Espíritu, el agua y la sangre? Este es, sin embargo, el testimonio del beato Cipriano de Cartago sobre el apóstol Juan, el apóstola del libro que escribió acerca de la Trinidad, llamado La unidad de la Iglesia, interpretando así al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pues para él dice el Señor, yo y el Padre uno somos, y de nuevo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está escrito, estos tres son uno. Algunos durante estos siglos interpretaron a Cipriano de esta manera. Incluso las propias palabras de Cipriano explican claramente esta interpretación, porque él no dijo el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, como está ahora en el 7º versículo de algunas Biblias trinitarias, sino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son como en el bautismo, por el pasaje primero utilizaron para derivar la unidad del bautismo, es decir, de Mateo 28:19.
Por lo que Cipriano enseñaba que cuando se realizaba el bautismo se decía en el nombre de uno solo. Cipriano no estaba usando el texto de 1 de Juan 5:7, sino Mateo 28:19, donde resaltan la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por lo que Cipriano no citó jamás de ese pasaje espurio. De hecho, Euquenerio, en el siglo IV y V, obispo de Lyon en Francia, y contemporáneo de Agustín de Hipona, también del mismo tiempo, leyó el texto sin el 7º versículo, lo que nos dice que muchos caracterizaron al Espíritu, el agua y la sangre, significando la Trinidad. Euquerio lee el texto así: 3 son los que dan testimonio, el agua, la sangre y el Espíritu. Y luego agrega esta interpretación. Más, aquí, la interpretación mística supone la Trinidad, que ya informa perfectamente el testimonio de Cristo, el agua indicando al Padre, porque él dice de sí mismo: me dejaron a mí fuente de agua viva. La sangre, por supuesto, muestra a Cristo, porque la vertió en su pasión, el Espíritu Santo al Espíritu que se manifiesta. Interpretación que también dio Agustín de Hipona: el Espíritu es el Padre, porque Dios es un Espíritu; el agua, el Espíritu Santo, porque el agua que Cristo les da a aquellos que tienen sed; y la sangre al Hijo, porque la palabra fue hecha carne. Sigue diciendo Agustín de Hipona: en verdad, que yo no quiero que te equivoques cuando en la carta del apóstol Juan dice: 3 son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 son uno. No vayas a replicarme que el Espíritu y el agua y la sangre son sustancias diversas, y que con todo se ha dicho que los 3 son uno. Por esta razón te he advertido que no te engañes, porque esas cosas son sacramentos en las cuales siempre hay que atender no a lo que son, sino a lo que significan. Pero si queremos indagar lo que por ellas se significa, no es absurdo que se represente a la misma Trinidad, que es el único, solo, verdadero y sumo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de quienes puede decirse con toda verdad: 3 son los testigos y los 3 son una sola cosa, para que con el nombre del Espíritu entendamos significado a Dios Padre. Realmente el Señor hablaba de que Él solo debe ser adorado cuando dice Dios es Espíritu. Cuando el nombre de sangre entendemos significando al Hijo, porque la palabra se hizo carne. Y con el nombre de agua entendemos significado al Espíritu Santo, porque cuando Jesús hablaba del agua que había de dar a los sedientos, dice el evangelista que Él solo dijo del Espíritu que iban a recibir los que creyesen en Él. Con esto queda claro y queda demostrado que para finales del siglo IV y principios del siglo V y VI interpretaban este pasaje como un apoyo a la Trinidad. Si el texto dijese lo que pone hoy en versiones trinitarias, lógicamente este pasaje sería inútil y no habría nada que interpretar. En estos pasajes de Cipriano de Cartago pueden recibir luz adicional por un pasaje similar en el siglo II de Tertuliano, de donde Cipriano parece haberlos prestado, porque es bien sabido que Cipriano fue un gran admirador de los escritos de Tertuliano y los leyó con frecuencia, llamando a Tertuliano su maestro. El pasaje es este. Así que la estrecha conexión del Padre en el Hijo y del Hijo en el Paracleto produce 3 personas coherentes, que aún son distintas la una de la otra. Estos 3 son uno. Como fue dicho, yo y el Padre uno somos, en relación con la sustancia, no con la singularidad de número. Aquí puedes ver que Tertuliano no dice el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, como lo tiene el texto ahora, sino el Padre, el Hijo y el Paracleto. Y no cita nada más del texto que las palabras estos 3 son uno. Tertuliano estaba diciendo en el pasaje que el Padre y el Hijo son personas diferentes, no como creía Praxias. Incluso dice en el pasaje que Jesús dijo: subo a mi Padre y mi Dios, para mostrar que eran personas totalmente diferentes, pero una en unidad, de propósito, por lo que Tertuliano da fuerza a su interpretación recurriendo al otro texto: yo y el Padre, uno somos, como si la frase fuera de la misma importancia en ambos pasajes. Así pues, esta interpretación parece haber sido inventada por los montanistas para darle fisonomía a su Trinidad. Debido a que Tertuliano era un montanista cuando escribió esto, es muy probable que una interpretación tan corrupta y forzada tuviera su origen en aquella secta de hombres acostumbrados a ser insolentes con las escrituras. Cipriano estaba acostumbrado a ello en los escritos de su maestro. Parece que desde allí lo introdujo en los suyos, pues esto puede deducirse de la semejanza entre sus citas, y por los discípulos de estos 2 hombres influyentes parece haber sido propagada entre los muchos latinos, que, como nos dice Euquerio,
la recibieron en la siguiente época, interpretando la Trinidad por el Espíritu, el agua y la sangre. Y es que el concepto de la Trinidad parte del mundo montanista. Aunque Tertuliano creía en una Trinidad monárquica donde identificaba al único Dios, el Padre, como un ser diferente del Hijo que, aunque fue creado, llegó a ser tan Dios como Dios. Ese concepto pasó a Hipólito de Roma y a Cipriano y fue el término desarrollado en el siglo IV. Hoy, el mundo trinitario, aunque tienen un concepto diferente de la Trinidad, le deben esta palabra al montanismo del siglo II.